Buenos días a todos y todas. En esta mañana, ¿se está viendo la presentación? Sí, ahí la estamos viendo. Ok, bueno. Muy contenta de iniciar esta jornada y de empezar, ante todo, en este tema de la documentación pedagógica desde algo muy personal, ¿no? Entonces, desde nosotras y nosotros cuando estamos en familias, las familias inherentemente tienen esa necesidad de documentar quién es ese niño, quién es esa niña que está allí, quién es esa familia, cómo está constituida. Y no es de ahora. El hombre en sus primeros inicios lo que hizo fue documentar su cotidianidad. Lo dejó grabado en cuevas, lo dejó labrado en piedra. Y hasta el día de hoy nos narran historias, ¿no? Acerca de cómo era la naturaleza, cómo eran las formas en que cazaban, la forma en que se alimentaban. Entonces, yo me sorprendo cómo es algo que está muy presente en nosotros, está constantemente acompañándonos de una forma natural. O sea, la documentación no es un tema que aparece ahora a nuestras vidas, sino que se usa. Es un recurso con diferentes lenguajes, diferentes formas, y me llamó mucho la atención esta documentación de un nacimiento. Se llama El periódico de tu día y me pareció muy simpática la forma en que reciben a este bebé y utilizan el periódico, ¿no? Un machote al estilo periódico para contar esta historia. Y luego fotográficamente van haciendo una línea de tiempo para hablar acerca de los avances y procesos Perdón, y Andreita, retrocesos en ese desarrollo que jamás es lineal. Perdón, es que estamos viendo solo la Sí, primera. la introducción básicamente era porque es importante reconocer la importancia que tiene el documentar en nuestras vidas, en nuestros ejercicios. Allí nos está viendo. Ahí sí. Porque a veces los maestros y las maestras se guardan esas maravillas que suceden en sus días, en su diario vivir, en lo cotidiano, y todo eso es importante. Entonces vamos a empezar este recorrido por reconociendo los documentos que nos fundamentan. Entonces aquí sí voy a abrir la pantalla porque necesito reconocer el seguimiento al desarrollo, un documento supremamente necesario a la hora de iniciar el viaje de la documentación. La bitácora de la reflexión pedagógica de las bases curriculares, fundamental esta bitácora. Y tenerla impresa sería maravilloso porque la vamos trabajando. Y nuestras bases curriculares. Yo lo mantengo trabajado, lo señalo, lo tengo etiquetado y de esta forma lo voy trabajando. Es un documento vivo. Las bases curriculares son unos documentos que no están para quedarse en el escritorio, sino que están allí para planear, para proyectar, para recordarme, para afianzarme. Entonces, si todos estos documentos que tenemos para trabajar realmente los ponemos en el ejercicio, en la mesa de trabajo, entonces arrancaríamos con este top 10 que le digo yo a los referentes técnicos, porque tenemos el top 10 de la calidad que estamos viendo allí, que habla de los estándares de cada uno de los componentes de las modalidades. Entonces, ¿cómo incide el tener todos estos factores activos a la hora de yo proyectar mi planeación? Y es lo que se refleja también en esas documentaciones. Sigue, María. Y en el de la calidad del componente pedagógico, entonces tenemos el sentido de la educación inicial, tenemos el seguimiento al desarrollo y tenemos las 4 actividades rectoras que en sí misma y profundamente están allí
fundamentadas, descritas, narradas, porque no son un manual, es la forma de acercarme, de aproximarme a comprender los lenguajes de la primera infancia y los lenguajes en los que yo me comunico con ellos, los lenguajes en que proyecto, planifico y documento. Entonces, por eso es tan importante tener estos documentos vivos en nuestra planeación. Listo. Entonces, en ese seguimiento al desarrollo, tiene un índice maravilloso y este índice nos habla de el seguimiento al desarrollo integral en la educación inicial. Sigue, María. Donde habla de crecer, aprender y desarrollarse al ritmo propio. Si las propuestas que tenemos simplemente satisfacen la necesidad de un criterio que apunta a sumar temas más que vivir experiencias, eso también se ve reflejado en la documentación. Si nosotros entendemos que el seguimiento es circular, tanto para producir y desarrollar como para hacer la reingeniería de nuestra vida diaria, de nuestras rutinas, el seguimiento lo hace en el sentido de conocer con quién estoy, con esas niñas y esos niños, y también para verificar esa conexión con mi planeación, realmente cómo van convergiendo esas informaciones y me permiten realmente hacer algo significativo cuando tengo en cuenta todos los elementos para la documentación. Y ese seguimiento a mi propia práctica, ¿no? Cuando lo hago de forma personal y lo hago en grupo con las otras maestras y maestros, la comunidad, las familias, porque no es algo estático ni en solitario. Realmente la documentación es algo visible. Entonces, en ese orden, por eso es tan importante tener toda la perspectiva de la documentación. Sigue. El seguimiento al desarrollo. En ese seguimiento al desarrollo realmente hay unas palabras claves, diría yo, que son fundamentales para comprender exactamente por qué el seguimiento al desarrollo no es algo secundario. Entonces, vamos a leer un momento lo que dice allí, que es organizar las dinámicas educativas y poder observar, escuchar, registrar, analizar sus modos de jugar, conversar, moverse, interactuar con los demás, de descubrir sus preferencias y las cosas que les generan emoción, de ver cómo exploran el mundo que los rodea y cómo reaccionan ante sus propios descubrimientos, sus preguntas, sus explicaciones, su acercamiento a la literatura y el vínculo afectivo que van construyendo con sus cuentos favoritos, sus habilidades para resolver problemas, para solucionar los desencuentros con sus pares y sobreprenderse con sus conquistas en relación con su independencia y su autonomía. 10-2013. En este párrafo hay acción completa, hay verbos completos, hay guía completa de qué es eso, qué es ese seguimiento que se refleja en esa planeación que documentas. Si no hay una dinámica como pide allí, donde el niño se pueda mover, pueda conversar, ¿qué vas a documentar? Lo que tú le estás diciendo para que él repita. ¿Dónde está la interacción? Eje fundamental de esas prácticas, tanto contigo y con los niños, como entre ellos, con la familia, con la comunidad. No podemos dejar de lado la interacción con los materiales. Ese ambiente del que venimos hablando en los otros encuentros, ese ambiente que naturalmente permite que estas acciones contundentes que se encuentran aquí sean visibles, sean medibles, sean observables y poder hacer un seguimiento realmente eficaz, veraz y que nutre, que cumple con su cometido. Y siguiente, María. Crecer, aprender y desarrollarse al ritmo propio. Miren, no hay nada más importante en estos tiempos de la infancia que dejar de contaminar el ritmo de los niños con el ritmo de los adultos de la sociedad en la que estamos. El caldo de cultivo para un niño ansioso es alterar el ritmo.
vamos, rápido, sí, todos tenemos que salir ya, vamos, los zapatos, vamos, tómate la sopa. No hay tiempo de degustar, no hay tiempo de escucharse, sino de oír, de mirar y no observar. Y es por eso que ralentizar las prácticas es fundamental en este tiempo. Casi que es el regalo que le damos a la primera infancia, porque es muy complicado, porque tenemos detrás una cantidad de cumplimientos, se puede decir, y requerimientos que hacen que esta parte sea tan compleja. Siempre vamos a contestar, tengo 30 niños, tengo 25 niños, tengo que ver esto, tengo que ver aquello, tengo que cumplir con esta temática, pero podríamos encontrar esa pequeña válvula en algún momento de esa rutina donde realmente las niñas y los niños pudieran surgir al ritmo propio. Aquí dice, las tensiones que enfrentan los maestros, las maestras y los agentes educativos en primera infancia tiene que ver con entender las necesidades particulares de cada niño y niña, a la vez que responden efectivamente a las grupales. Resolver dicha cuestión requiere de tacto pedagógico, requiere de experiencia, requiere de reflexión, requiere de encontrarse con los otros, con el psicólogo, con el psicosocial, con las otras maestras, con el coordinador, con el mentor. Todos empiezan a formar esta red para poder comprender cómo lograr ralentizar esos tiempos en los que realmente el niño está creando, construyendo, en los que yo puedo documentar. Cómo crear un ambiente con autonomía que permita que en ese ritmo propio se construyan los aprendizajes y yo pueda entrar a documentar. Siguiente. Dale. Listo. Entonces, el sentido del seguimiento en la educación inicial es un propósito que tenemos y sobre todo viene de la indagación. ¿Y dónde está la indagación? En las bases curriculares. ¿A qué hace referencia la indagación? A observar, a entender con quién estoy, a poder decir por qué voy a proyectar esa planeación, a fundamentarla. Entonces, por eso es tan importante los tiempos que me doy, porque en el mismo ambiente que yo propongo para desarrollar experiencias es el ambiente que me sirve para observar e indagar para la próxima experiencia. En sí misma es un ciclo que presta insumos para los diferentes propósitos de la práctica pedagógica, ¿cierto? Para el indagar, para el proyectar, para el vivir la experiencia y el reflexionar. Da insumos en diferentes momentos. Realmente poder nutrirse de esas palabras, de esos momentos, es fundamental para enriquecer la práctica. Y como dice aquí, es guardar lo que ocurre para mostrarlo, analizarlo y disfrutarlo. Porque a veces pasa el día y no logro ese momento que no hay momentos únicos que yo o capturo con mi celular de manera fotográfica, en video o está el anecdótico. Entonces, hay algo que de ese día, siempre hay un comentario, siempre hay una chispa, siempre hay algo que nos dice, hoy pasó esto, siempre hay algo sobre lo que conversar. Sigue, María. Entonces, la gran escucha, Montessori, Malaguzzi, todos hablan de la gran oreja, porque a veces interrumpimos mucho con nuestro propio afán, con nuestra propia necesidad, porque tenemos la necesidad casi de ser el protagonismo ese día del aprendizaje, porque tenemos que decir lo que va a pasar, cómo va a pasar, dónde va a pasar, con qué va a pasar, pero entonces no hay tiempo para escuchar esas conversaciones donde suceden las cosas, esos momentos donde ellos están interactuando o donde están en un ejercicio individual. Y luego dice que esa escucha pedagógica nutre la observación y la observación puede ser abierta o libre o selectiva. Y es donde estamos diciendo, o cuando están durante el tiempo de receso, o cuando están en el cepillado, o cuando están tomando su alimentación,
o cuando estamos en nuestro encuentro de la mañana, en nuestra asamblea, construyendo acuerdos, o cuando estamos ya en el desarrollo del proyecto, o cuando están circulando por los diferentes ambientes. Hay muchos momentos desde que ellos cruzan el umbral o desde que nos encontramos con ellos, si es un encuentro familiar, o desde que nos encontramos debajo del árbol. Desde ese momento empiezan a surgir los insumos. Y entonces creamos nuestras propias herramientas para empezar a consignar esa información. Sí. Todo este mobiliario con el que los niños, con los que podemos trabajar, a veces no contamos estrictamente pues con mesas, con sillas, porque la verdad con los niños y las niñas, entre menos sillas y mesas tengamos, que cada uno tenga una mesa y una silla, a veces no es tan necesario. Unos pueden estar al piso, unos pueden estar a la pared, otros pueden estar en mesa, y entonces en esas diferentes posiciones empezamos a registrar. El niño tiene la oportunidad de recostarse, sentarse, pararse, adquirir diferentes tonos, y ahí lo vamos viendo, cómo vamos documentando, cómo él se aproxima a esas diferentes posibilidades en las que yo le estoy proponiendo las experiencias. Y luego esas experiencias recrearán ese holograma, ese gran espacio, esa galería, donde podrán todos comprender qué es lo que sucede cuando ustedes tienen sus encuentros, el álbum de fotografías, la caja de los tesoros, donde un niño puede ir guardando elementos significativos de esos encuentros pedagógicos. Quiero guardar esta piedra porque esa que te recuerda, me recuerda que estuvimos viendo las ranas o las libélulas en el lago, o estuvimos viendo cómo pasó ese día el avión, y esta rama me recuerda que jugué. Algo que lo ancle a ese momento, crea una caja maravillosa de una documentación oral, en donde él va a narrar en propia voz esos aprendizajes. O sea, vamos a encontrar muchos recursos que nos pueden acompañar para documentar. Ahí está lo escrito, vamos pensando, está lo escrito, está lo oral, está lo gráfico, están los videos. Ahora el celular nos ayuda mucho como herramienta para poder ir en tiempo real documentando ese momento que te dice, uy, ese niño ahí está pensando, ese niño ahí está haciendo una producción y yo lo tengo que interrumpir, porque o nos tenemos que ir o ya viene otro profesor. Entonces tenemos que pensar cómo hacer esos cortes significativos para que esos momentos no se pierdan. Son únicos, son únicos. Entonces, María, ahora vamos con el siguiente de la documentación como recurso pedagógico, que es el video. Vamos, Julián, vamos. Pero eso, te decía que muy simplificado la documentación viene siendo hacer visible aquello que ocurre. Eso es, totalmente. Después, visibilizar el aprendizaje o visibilizar... Sí. A ver. Vale, ¿veis, no? Me imagino que lo estás viendo tú. Sí, perfecto. Vale, entonces, se llama Vivir la primavera en casa. Asier es mi hijo, 6 con 3 años, está trabajando las plantas en el colegio y estamos confinados en casa, así que no podemos salir fuera para observar la primavera. ¿Por qué empieza así? Porque la documentación es una narración de lo que está ocurriendo, no es simplemente cojo unas fotos y ya está. O sea, el que recibe la documentación tiene que un poco entender lo que está pasando. Decidimos encargar unas semillas y vivir la primavera en casa. Asier planta semillas de girasol, margaritas y cinias, que son las flores, en vasos de cristal, en vez de macetas opacas, para ver mejor los cambios. Porque decíamos, claro, siempre vemos las plantas en macetas de barro, por ejemplo, pero ¿qué ocurre dentro, no? Entonces dijimos, pues vamos a probar poniendo unos vasos de cristal. Y esto es muy relleno, experimentar, investigar, probar, equivocarnos, volver a probar y no pasa nada.
Las semillas son diferentes, ¿no? La primera observación es las semillas son distintas porque son de plantas distintas, tienen distinto tamaño, color y forma. Todos los días así de echa agua en los recipientes y enseguida aparecen los primeros botes y unas pequeñas raíces. Al pasar los días, las raíces van creciendo cada vez más. Bueno, fuimos tomando diferentes fotografías durante el tiempo. Llega un momento en que los vasos se quedan pequeños y así pasa las plantas a macetas. Vemos que Asier está siendo el protagonista. No estoy siendo yo como adulta. Yo no estoy diciendo, ni siquiera hablo muy en plural, ¿no? Es como, es Sí, él. Eso es Hasta allí. Esta es una pequeña provocación. La idea es, ella hizo una documentación en casa y dice cosas claves como no es tomar fotos por tomar, no es registrar por registrar, es conocer muy bien qué es lo que voy a hacer y cuál es ese registro significativo que le permite que el otro lo comprenda, que permite que el otro, el que va a ver, el que lo va a observar, pueda comprender sin que tú le estés explicando. Hablábamos de ese concepto la vez pasada del holograma. La documentación es un holograma prácticamente que le narra a otro sin que tú tengas que hablar, sin que tú tengas que estar totalmente activo. Porque ya la narración tiene que empezar en esa documentación a hacer su efecto de salirse del 2D al 3D, que la otra persona lo sienta, lo huela, lo perciba cuando lo está observando. Vamos a la 16, Mariana. Vamos a la 10, sigue. Eso. La documentación pedagógica es un proceso que hace visible el trabajo pedagógico y el no pedagógico, como el que acabamos de ver, porque era en casa. Lo que hace factible de interpretaciones, diálogos, discusiones, argumentaciones y entendimientos. Esto lo dice Carolina Rinaldi, que es que fue una compañera inseparable de Loris Malaguzzi y que sigue aún trabajando en Rello y produciendo bastante información acerca de la documentación, como vamos a ver ahora, fundamental en esa propuesta pedagógica y que muy sabiamente ha tomado todo el protagonismo, todo el sentido y de una forma muy personal. O sea, Colombia adopta y adapta la documentación con sus fundamentos, con sus referentes, con sus bases curriculares, tiene todo un acervo que nos hace que esta documentación realmente tenga el lugar protagónico que le corresponde a la par con todo el ejercicio pedagógico. Entonces, siguiente, María Alejandra. Para eso, pensé en este mapa que nos habla de un diseño inverso para tener un control de esa documentación, porque mi meta es diseñar una experiencia significativa para hacerla visible y poder fortalecer los procesos. Yo voy hacia allá, pero yo me devuelvo en una serie de acciones previas que yo debo tener en cuenta para que esta documentación hable de un proceso, hable de unos niños y las niñas, hable de una comunidad y de unas familias. Entonces viene iniciando con una caracterización. Esa caracterización me dice dónde voy a estar. Si voy a estar en un espacio abierto, cerrado, si voy a estar en un parque, dónde voy a hacer mi encuentro. Y de acuerdo a eso, yo debo realizar un boceto de ese espacio y cómo me lo sueño. Porque así yo esté debajo de un árbol, lo puedo intervenir perfectamente. ¿Cómo me voy a sentar allí? ¿Cómo me voy a disponer? No, el aprendizaje no está limitado por 4 paredes. Por el contrario, se abre el espectro al lugar donde yo me encuentre. Y entonces, haciendo ese boceto, ahí empiezo a documentar espacio vacío, sin intervención, espacio totalmente natural. Luego, genero una planeación en torno a él. Después me la proyecto para poder desarrollar las experiencias. Y todo este proceso viene documentado, viene caminando, porque me permite constantemente ir y venir en cada uno de los momentos de esa planeación, digamos. Entonces esa es la suma
la suma, la articulación, la armonización de todos estos elementos, de esos fundamentos, de esos referentes, de esas bases curriculares, en ese ambiente provocador, porque cuando yo provoco asombro y cuando yo asombro, entonces me dan ganas de indagar, me dan ganas de conocer más, me produce gran cantidad de preguntas y es allí donde empiezo a nutrir esa documentación en todo ese proceso que permita que el otro entienda cómo los niños violan sus expectativas, te retan cada día, te conversan entre ellos, te comparten información, te hacen preguntas que te asombran. Entonces, esa documentación no es silenciosa. Sigamos. Y tenemos todos esos elementos de los que estamos hablando: observar, escuchar, preguntar, interactuar, estar atento a lo que los niños saben para saber lo que quieren saber. No es lo que yo sé o lo que yo pretendo. En esa documentación yo voy registrando cómo ellos se quedaron, en dónde se quedaron, qué fue lo que realmente los movilizó. Porque yo puedo montar una maravilla, pero esa maravilla ya no es parte de ellos, ya no es parte de su interés, porque por ahí ya pasaron. Pero cuando no escucho, no observo, no me retroalimento de ese aprendizaje y me siento a observar esas fotos donde he registrado momentos importantes, pero no es la foto en que le digo al niño, mírame, sonríe. No, es la foto donde suceden las cosas. Sigamos allí. Entonces, para eso siempre debo estar esta forma de visualizar los momentos de la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 5 años, 11 meses y 29 días. En esos 2 ciclos, yo debo tener muy clara cuál es mi propuesta, cómo están los niños y las niñas, para que esa documentación refleje mi conexión con esos entre nacer y caminar, entre nacer y moverme, hablar, explorar, entre hacerme preguntas, entre comprender. Esto es una guía fantástica que me permite ubicarme y me permite proponer realmente esas experiencias que van fortaleciendo toda esa serie de habilidades y que se van viendo a lo largo del tiempo que estoy con las niñas y los niños en ese tipo de documentación que elija para compartir con otros esos aprendizajes. Siguiente. Y esto es de lo que estaba hablando: información del proceso de aprendizaje y desarrollo en cada uno de los momentos de la práctica pedagógica. Sigamos. Y ahora, después de hablar de lo nuestro, de nuestros fundamentos, de nuestras bases, de todos nuestros requerimientos, vamos aterrizando en este enfoque, en esta pedagogía, en esta filosofía reyana, porque esta no es un método, está inspirado en una poesía de 100 lenguajes, al igual que muchos. Nosotros siempre estamos explorando las mejores prácticas, las buenas prácticas, y es esa suma de exploraciones la que enriquece nuestra propia práctica pedagógica, y así mismo se construye la filosofía reyana, inspirado mucho en Montessori, mucho en el constructivismo, en el socioconstructivismo, en lo conceptual, y ellos mismos empiezan a partir de sus documentaciones a crear nuevos conceptos, nuevas formas de ver los conceptos. Entonces, aquí hay unos principios básicos para tener en cuenta a la hora que se refleja en esa documentación, y es la imagen del niño como un sujeto competente, creativo y protagonista de su aprendizaje. Cuando en la documentación me muestra que es una sola forma en la que yo me conecto con los niños, eso se va viendo, ¿no? Cuando yo ya voy viendo todas mis imágenes y hago todo mi recorrido, digo, yo solamente privilegio esto o aquello porque me gusta cantar o porque me gusta dibujar. Entonces, eso es lo que va marcando, ¿no? Y la documentación lo va contando. Ese ambiente como tercer maestro, que es la ciudad, que es la plaza, que es la casa del abuelo, que es el río, que es la escuela, es todo. El ambiente es el que yo propongo, el ambiente es
la vida misma, en los entornos donde se desarrolla la vida de las niñas y los niños. El trabajo colaborativo, estamos en esa corresponsabilidad con las familias constantemente, alimentándola. Una documentación invita a las familias a formar parte. Una documentación le cuenta a las familias qué hacen sus niños y ellos mismos empiezan a ver cómo entran ahí ellos a ser partícipe de esa documentación. Porque cuando usted no le habla en la puerta de la escuela y le dicen, ah, sí, es que aquí hacemos esto o hacemos aquello. Hay personas que son visuales, no todas son auditivas. Otras requieren lo visual y lo auditivo. Estamos igual para comunicar la información y para hacer visible todo este proceso. Continúa. Este gran mapa de la documentación empieza a ubicarnos en un espacio, si lo tenemos, o en el lugar donde vayamos a estar, con el famoso registro fotográfico del lugar, porque yo debo tener en cuenta la seguridad, debo tener en cuenta las condiciones, debo tener en cuenta totalmente el espacio y empiezo a documentar para poder saber cómo voy a usar ese lugar, cómo me lo sueño. Porque yo me lo sueño, entonces me dicen, sí, van a venir niños de 2, de 3, vas a estar con niños de 4, de 5, vas a estar con todos los niños. Entonces, ¿cómo voy a estar? Empiezo a imaginarme, ¿no? Cómo es que yo quiero proyectar ese momento. Resulta que, como me lo soñé así, cuando llegan realmente los niños, ¡oh, sorpresa! Eso que yo me he imaginado no sucedió así, porque resulta que ellos tienen más ganas de cantar, porque no los conocí, porque no sabía quién era, porque no hice una indagación acerca de eso, y la ambientación que yo estoy proponiendo no está conectada. Esperen un momento, aquí tomo agüita. Gracias. Y bueno, luego dice que yo empiezo a documentar cómo es que los niños hablan, qué dicen cuando ingresan a ese espacio, qué dicen cuando ellos están viendo por primera vez eso que estoy disponiendo para ellos. Y los mismos adultos que pasan. Debo empezar a registrar desde allí, a documentar esas voces, porque desde ahí empieza la reingeniería. No he terminado ni siquiera de hacer esta experiencia, pero yo ya me voy a empezar a resignificar para la próxima, porque debo empezar a retomar esos insumos que me sirven para mejorar ese tipo de acercamientos, donde tengo en cuenta las texturas, donde tengo en cuenta los aromas, donde toda la polisensorialidad toma un sentido, las 4 actividades rectoras, y empiezo en ese mapa, empiezo a documentar fotográficamente qué está pasando. La gente empieza a ver cómo recibiste un ambiente neutro, cero, contaminado, tal y como estaba, y empiezas a viajar en ese espacio y empiezan los niños a hacer sus producciones. Entonces empieza a vestir con toda esa información, empieza a decir, aquí pasa algo, no llegaste y empezaste a decir, no, aquí voy a poner esto, aquí voy a poner aquello, aquí, y no dejo un solo espacio para que los niños puedan hacer lo suyo. Yo hago provocaciones para que los niños vistan ese ambiente y yo poder ver cómo se lo piensan, cómo lo proponen. Yo realmente a veces me sorprendo cuando llego a un espacio y ya está todo dado para el año. Ya están los ambientes totalmente vestidos. Y entonces, ¿dónde quedan las voces? ¿Dónde está el espacio del sujeto de derecho en esos ambientes? Este mapa me gusta utilizarlo para yo ir viendo cómo voy evolucionando en mi propia construcción de un ambiente pedagógico para la documentación. Digamos,
Entonces, aquí empezamos a ver en esta imagen cómo tenemos una propuesta de ambiente de una manera. Las imágenes que les voy a mostrar todas son distintas y son diferentes formas de documentar que utilizan en Rello. Porque esa documentación no es que ya la hice y deja de existir. Es una documentación que se retoma. Entonces, por eso es tan importante que si no la podemos imprimir, la podamos tener en una memoria, la podamos tener en una nube, pero no la perdamos. No perdamos nuestra propia historia, ¿ya? Porque hay que valorar tanto lo que ellos hacen como el esfuerzo que hace un maestro y una maestra por ese ambiente. Es una valoración del trabajo, una dignificación de esos espacios de aprendizaje a través de una imagen que cuenta una historia. Normalmente uno se esfuerza mucho por montar digamos, una fiesta de 15. Y lo primero que empiezan es una línea de tiempo. Faltan 6 meses. Entonces, el principal escenario es donde va la torta y donde está la quinceañera, porque ahí van las fotos. Eso es igual. ¿Dónde voy a documentar que le permita al niño realmente usar todas sus habilidades cognitivas, todas sus herramientas, todas sus habilidades motoras y empezar a danzar en esa experiencia y a contar cómo es que él va fortaleciendo ese desarrollo? Entonces, por eso es tan importante esta documentación. Sigamos. ¿Qué se documenta? Todo, pero no todo se muestra, porque a veces bombardeamos con información que no está contando nada y que por el contrario pareciera es un libro de modelaje, no una reflexión pedagógica. Por eso siento que a veces a nosotras como maestras, maestros, es importante también hacer, aparte de este taller, me gustaría en algún momento poder poner un solo taller de fotografía para la documentación, fotografía y videos. Y otro que tenga que ver con la narrativa, cómo cuento las cosas, cómo interactúo con las diferentes herramientas para poder documentar efectivamente y que no se pierda esa riqueza de esos momentos. Sigue. Miren, esta documentación es en cajas, es en volumen. Es una documentación que tú puedes caminar y que está escrita en 3D. No es una cartelera y mientras circulo puedo conversar, observar, reconstruir el momento. Es todo un proceso. Es todo un proceso y estoy conectando un material reciclado, la escritura, la fotografía, las producciones. O sea, es un mural vivo que tiene cuerpo. Entonces, es allí donde empieza a tener todo este sentido de la movilidad de una documentación. Sigue. Recopilación de imágenes, anécdotas, dibujos, palabras. En muchas ocasiones yo puedo iniciar el año, mi año escolar, mi año rural, mi año donde voy a estar, volviéndome sobre mis propias prácticas y reorganizando la práctica del siguiente año, pero no retomando fielmente el mismo montaje. No, eso ya pasó. Son otros niños, son otros momentos, hay que utilizar otro tipo de materiales porque cada lugar tiene lo suyo, cada día tiene lo suyo y es por eso que es tan importante esa caracterización para que cuando yo retome mis documentaciones y lo que los niños dicen y todo lo que ha sucedido, enriquezca mi práctica. Siempre tiene una finalidad más allá de al final del año decir hicieron,
la documentación es para diferentes momentos de mi práctica pedagógica. Sigue. Entonces, vamos reflexionando. Hoy alguien quisiera hacer una pregunta, ¿no? ¿Alguna intervención, alguna palabra? Si tiene algo por preguntar, con mucho gusto, o ahí en el chat. Que empiezo a hablar y me gustaría saber si hay algún tipo de preguntas. Bueno. Entonces, si quieren pueden ir activando micrófono y pueden ir haciendo las preguntitas o por el chat también estamos súper pendientes. Gracias. Bueno, entonces, esos elementos de la documentación tienen mucho que ver con la observación. Y yo cómo me entreno con la observación, yo como maestro. Cómo amplío mi espectro. A veces solamente tengo una mirada focal, periférica. ¿Cómo es mi mirada? ¿Cómo observo? ¿En qué me detengo? ¿Qué es lo que llama mi atención? ¿De qué herramientas me valgo? ¿Cuáles son mis debilidades y cómo las reconozco, las identifico para poder fortalecer esa observación y ese seguimiento que realmente es el que se va a ver reflejado en esa documentación? ¿Cuáles son? Cuando escribo al final del mes, a mitad de semana, escribo palabras claves, escribo frases. ¿Qué escribo? ¿Cómo las escribo? ¿En qué términos los escribo? ¿En negación? ¿En lo que no se hace? ¿O en lo que sí se hace, pero cómo se puede mejorar? ¿Desde qué perspectiva lo hago? ¿Qué tipo de propuestas traigo? De exploración, de juego, de literatura, de arte, todas juntas, ninguna. Ahí es donde empiezo a ver todo ese tipo de fortalezas y dónde están las acciones de mejora en mi práctica a través de la lectura de esa documentación. Vamos a mirar la siguiente y vamos a empezar a hablar de diferentes tipos de documentación. Esta documentación es temporal y cuenta todo lo que sucedió en un semestre. ¿Qué pasó en octubre? ¿Qué pasó en septiembre? ¿Qué pasó en cada uno de los meses? ¿Cuáles fueron las acciones más significativas de los momentos? No es de un niño, sino esta documentación habla de las experiencias del proyecto y las más relevantes sucedidas mes a mes. Entonces es una documentación temporal. Siguiente. Una documentación horizontal, sobre mesa o a piso. Normalmente la hacemos a mesa, pero también se puede hacer a piso. Esta documentación tiene diferentes elementos, tiene objetos, tiene material orgánico, tiene registros fotográficos, tiene dibujos, y es una documentación en la que nos podemos inclusive sentar a dialogar alrededor de ella. ¿Ya? Es otro tipo de documentación, la que sigue. Esta documentación se basa en diferentes organizadores gráficos, el de araña, quiera elegir, porque esta documentación tiene palabras claves, conceptos claves en los que se fragmenta el proyecto en algún momento. Si el proyecto está hablando, por ejemplo, de las plantas como el que hablaba la mamá, entonces tiene que ver con cómo dispongo la huerta, luego todo el proceso de germinación, de sembrado y germinación, el proceso donde trasplanto, donde ya se produce y qué hago con esa producción. Entonces son varios momentos de esa documentación y así mismo refleja las imágenes que allí se encuentran en esa propuesta de una organización por medio de organizadores gráficos que además permiten sintetizar de una forma bastante interesante la información, ¿no? Uno de los conceptos de los que habla Howard Gardner en sus 5 mentes del futuro, que son la mente sintetizada. Una mente sintetizada que pueda concretar a través de imágenes y palabras clave
toda una información que luego él pueda narrar, solamente inspirado en lo que está observando, porque como la vivió, la puede reconstruir. Entonces, este tipo de documentaciones es muy interesante y le permite a los niños eso, lograr sintetizar la información, porque si vemos en algunos jóvenes cuando pedimos que hagan un resumen, casi que copian el libro, casi que lo transcriben completamente. Siguiente. Esta documentación es aérea, a piso, en la pared, es un espacio muy reducido, entonces han utilizado todo tipo de herramientas para documentar una experiencia y utilizan todos los lugares, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, está algo fundamental que es ese tensor que hace que yo pueda documentar de manera aérea cuando no puedo utilizar ni las paredes, ni el piso, ni las mesas. Entonces aquí un tensor con unos cáncamos que lo sostengan es muy funcional a la hora de hacer este tipo de documentaciones. Sigamos. Documentación vertical. Es una pared desde el techo hasta el piso y desde el piso hasta el techo, casi tipo mural. Es una pared en la que yo me puedo parar, interactuar con ella, dialogar, ir observando. Ahí van registrando los dibujos, las frases. En las frases es muy importante colocar atención pedagógica, el nombre del niño o la niña y la edad. Porque estamos trayendo las voces, las palabras que ellos dicen. Hay que otorgarle esa probidad académica en compartir, cuando se comparte esa información. Siguiente. Entonces, en esa renarración, los niños pueden inclusive traer a sus padres, hasta casi que es la famosa entrega de informes, podría ser así, en lo que el niño narra su aprendizaje y cuenta realmente lo que sabe. Y en las imágenes le permiten ir contando los procesos, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, dónde fue que más interesó, qué fue lo que menos le gustó. A veces tenemos miedo de lo que no les gusta, pero es que es así. A algunos les gusta más pintar y a otros más cantar, pero al fin y al cabo, cuando ofrezco diferentes tipos de experiencias, todos van a participar. Terminan disfrutando de toda la experiencia. Vamos a observar este video, María Alejandra. Gracias. Esa documentación de un ambiente
Nos cuenta cómo ellos dialogan con lo comprado, con lo traído, con lo orgánico, con lo tradicional, con la luz, con la sombra. Habla de un ambiente en donde transitan por diferentes espacios y utilizan diferentes recursos traídos para crear lugares autónomos. Aquí no hay un tablero propiamente y no hay 30 sillas y 30 mesas. Ellos hacen espacios de A4, de A2, de A1, divididos por muebles para crear diferentes propósitos, ¿cierto? En esos ambientes. Entonces, esta documentación nos habla de otras formas. No es la forma, ni quiere decir que es la única, pero para eso son las documentaciones, para contrastar, para poder tener fuentes de inspiración también a la hora de crear mis propias ambientaciones y cómo yo voy madurando en todo ese proceso de crear ambientes para las niñas y los niños. El siguiente. Aquí, por ejemplo, esta documentación habla de un momento significativo. La otra documentación era del ambiente y cómo lo viven, ¿cierto? Esa maestra, cómo mueve, qué hace, en qué momento de matemáticas está, qué es lo que está trabajando. Aquí esta documentación habla de un momento importante, que es el de la llegada. Y habla de cómo los niños aquí eligen ser saludados. Es una tira de cartulina que tiene diferentes saludos y los niños desde allí empiezan a decidir cómo quieren ser saludados cada día. Y como es una tira de cartulina, la pueden llevar a saludar en diferentes lugares donde se encuentren. No está fija a la pared. Va con ellos. Siguiente. Malaguzzi nos recuerda, los maestros son como exploradores que utilizan brújulas y mapas, y como los exploradores saben dónde está la meta. Arriba yo les mostré ese diseño de planeación que tiene un horizonte de sentido. Todos tenemos un horizonte de sentido y tenemos diferentes herramientas para caminar en este viaje. Tenemos bitácoras, libros anecdóticos, cuadernos viajeros, registros fotográficos, videos, diálogos con las familias, y así vamos sumando una serie de informaciones que nos van permitiendo enriquecer nuestra propuesta y a su vez poderla ver reflejada en esas documentaciones que son para la vida. Ellos allá en Reggio valoran muchísimo la documentación, imprimen sus documentaciones y hay biblioteca y la librería tiene esas documentaciones y venden sus documentaciones. Comparten de esa manera cómo ellos se aproximan a las documentaciones y qué conceptos trabajan allí, cómo lo trabajan. Y la mayoría de los libros son libros muy fotográficos que traen unas reseñas donde, como les decía, viene la intención pedagógica de esa fotografía, el nombre del niño o la niña y la edad. Ellos respetan mucho la identidad de quien habla, ¿no? Y de cómo lo dice. A veces perfumamos un poco las cosas y cómo las dicen. No. Es tal cual, con la misma forma, en la misma manera en que ellos lo están contando, así se va haciendo. Entonces, ¿cómo lograr que la documentación no sea una acción más que nos requiere otro esfuerzo adicional, sino que va caminando con nosotros a lo largo de la práctica y que por el contrario es un recurso en el que yo me apoyo constantemente para hacer retroalimentación colectiva y personal para fortalecer esa práctica pedagógica utilizando todos los libros que tenemos, todos los documentos que tenemos
a la mano, porque de verdad que está retomando en las bases curriculares y de la mano de la bitácora, porque es que esas bases curriculares tienen la fundamentación teórica, pero la bitácora es la acción de la palabra, la acción que me dice cómo voy a vivir ese proceso, qué es lo que voy a observar, cómo lo voy a vivir, cómo voy a tomar las decisiones, qué voy a documentar, qué es lo que... Entonces, de verdad que este libro, esta guía de la bitácora pedagógica, siempre debería estar presente a lo largo de nuestro tiempo con las niñas y los niños para poder registrar todas las interacciones, de qué manera lo estamos viviendo, cómo lo estamos proponiendo, qué preguntas nos estamos haciendo. Y poder hacer ese glosario pedagógico. No es más que una documentación que ustedes están haciendo escrita de todo su proceso pedagógico. Entonces, volviendo a la primera imagen con la que iniciamos, que fue la documentación del niño desde su nacimiento hasta el primer año, sus primeros 1000 días y luego hasta los 5 años, 11 meses y 29 días, es cómo invitamos también a que las familias entiendan la importancia de documentar, de contar, de compartir la vida de las niñas y los niños y que esos insumos también les lleguen a ustedes, cómo lo van a compartir, cómo van a hacer esos espacios que van a propiciar en esa corresponsabilidad en el proceso del desarrollo, porque a todos nos retroalimenta que nos cuenten profesora, es que él en casa vino a hablar de las hormigas. Sí, estuvimos hablando de las hormigas. ¿Y qué más le contó? Y te das cuenta cómo eso lo permeó de tal forma que llegó hasta la casa y empezó a hacer movilizaciones en ese hogar. La documentación es para eso y más. Entonces, ese era como nuestro encuentro el día de hoy sobre lo que íbamos a transitar en esta propuesta del día de hoy de la documentación. Y nada, me queda estar muy atenta de todas las inquietudes, no tiene que ser hoy, pero si hay preguntas más adelante, poder tener esos espacios de retroalimentación para seguir transitando en este camino de la documentación pedagógica. Y María Alejandra también tiene experiencias personales con relación a la documentación. No sé si quieras compartir ahora, en este momento, alguna reflexión. Claro que sí. Bueno, agradecerles quienes están ahí conectados, a Chabel y Flor, que creo que está ahí conectadita con nosotros, y pues los demás que ya nos verán de manera asincrónica por la plataforma donde quedarán estas experiencias. Pues la documentación pedagógica es un reto que todavía nos invita a los maestros a seguir de alguna manera materializando las mismas experiencias. Y es que pensamos y nos vamos a referentes también de otras instituciones o de otros enfoques, y resulta que la misma experiencia que nosotros desarrollamos en nuestro salón de clase, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, se convierte en un insumo importante para socializar, para compartir, y que por supuesto se convierte finalmente en un conocimiento o un saber. Recuerden que tanto la documentación pedagógica como la sistematización de experiencias tienen un solo objetivo, y es rescatar el saber que parte de eso que ya se hizo, ¿sí? ¿Por qué pasó lo que pasó? Si citamos un poco a Oscar Jara, ¿por qué de alguna manera esa experiencia va resignificando una práctica, pero también va resignificando a unos individuos que hacen parte de esa misma experiencia? Entonces, no, agradecerte mucho, Andreita. No sé si Chabel y Flor quieras decir algo, si está por ahí conectadita todavía. Ahí se le prendió y se le volvió a apagar el micrófono.
Ok, Chabelino, muchísimas gracias a ti. Y bueno, yo creo que la idea es que se siga construyendo y pues también a quienes nos van a ver de manera sincrónica, pues también de alguna manera se van a compartir los datos para que podamos de alguna manera también acompañarlos en procesos que quieran iniciar dentro de su institución. Muchísimas gracias, Chabeli, a ti, muchísimas gracias a todos y entonces nos vemos en una segunda ocasión. Feliz día para todos.